Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es recordar pues el tema de cómo creamos un nuevo proyecto. Entonces ustedes abren NetBeans, van acá donde dice New Project. Dentro de New Project, él automáticamente pues nos abre este cuadrito de diálogo y nos dice seleccione el tipo de proyecto. Recuerden que nosotros estamos trabajando proyectos de tipo Java Web y escogemos acá en la parte derecha Web Application. Le damos clic en siguiente. Dentro de Web Application, entonces nos pide que cuál va a ser el nombre del proyecto. Entonces le va a colocar ejemplo Java Web Diseño Interactivo, de ahí, ¿listo? Recuerden que ahí ustedes les pueden colocar el nombre que ustedes deseen, no hay ningún inconveniente. Que es importante tener en cuenta la ubicación donde queda el proyecto. Él va a crear dentro de esta carpeta que está en Documents NetBeans Projects, que es la carpeta que él maneja por default. Si ustedes la quieren cambiar, pues le dan clic aquí en el botón Browse y seleccionan el directorio donde quieren que quede almacenado su proyecto. Y dentro de esa carpeta NetBeans Projects, él va a crear un folder o un directorio con el nombre del proyecto que acabamos de escribir. Hasta ahí, digamos que esto ya todo lo hemos visto, no hay ningún inconveniente. En el momento en que alguno tenga una inquietud o algo, por favor, activa el micrófono y hace la pregunta sin ningún problema, ¿vale? Cuando le damos Ok. siguiente, ok, cuando le damos siguiente, él aquí aparece que seleccione servidor. En este caso, el servidor que tiene el contenedor de Java para poder ejecutar nuestras aplicaciones de una vez desde el entorno. Entonces aquí él por default instala el Glassfish y uno le puede decir en la instalación que le adicione el Apache Tomcat, ¿sí? Entonces yo aquí voy a trabajar con Glassfish. Aquí seleccionamos Java Enterprise Edition versión 7, la que tengan allí en sus computadores. Y esta es la ruta del contexto. Esta ruta es lo que va a aparecer en la URL cuando se ejecute en el navegador, ¿sí? Y es el mismo nombre del proyecto. Aquí no hay ningún inconveniente, le vamos a dar siguiente. Este apartado es para el tema de los frameworks. Aquí nosotros no tenemos o no vamos a trabajar con ningún framework por el momento, entonces esto lo vamos a dejar así en blanco y le damos clic en el botón de finalizar o finish. Él automáticamente empieza a construir nuestro proyecto y una vez lo construye, pues lo coloca aquí, ¿no? Ejemplo web, diseño interactivo. Y este señor viene con esta estructura por default. Sí, recuerden ustedes que tiene una carpeta donde están todas las páginas web o documentos web, ¿sí? Y él por default nos coloca un index.html ahí de prueba o de ejemplo. Tiene una carpeta donde está los directorios que van a obtener el código fuente, es decir, donde vamos a crear nuestros servlets o nuestras clases, que ya hemos hecho unos ejemplos con clases. Y tiene un directorio donde va a estar las librerías por si necesitamos adicionar librerías al proyecto o otra serie de elementos. En este caso tiene la librería donde está el JDK, el 1.8 y las librerías para que trabaje el Glassfish, que es el servidor de aplicaciones web para Java, ¿listo? Que tiene configurado este proyecto. Y tiene otro directorio que es el de Configuration Files, que son los archivos de configuración para que el proyecto funcione. Aquí en este caso, vamos a empezar a hacer un ejemplo de un JSP que haga unos procesos básicos para recordar, ¿listo? Uno de los elementos que nosotros tenemos que hacer es la interacción entre un formulario, ya sea HTML o JSP, y otro JSP, que es los últimos elementos que hemos visto en clase, y le vamos a adicionar lo que vamos a ver el día de hoy, que es el manejo de servers. Listo, entonces antes de avanzar necesito saber si hasta aquí alguien tiene dudas de la creación del proyecto o vamos bien. Muy bien. Vamos Vamos bien. bien. Todo nice. Listo. Problema. Ok. eh, ok. Miremos entonces uno de los elementos y recomendaciones que yo les hago siempre cuando estamos trabajando en desarrollo de software es que los elementos que nosotros no necesitemos dentro del proyecto, por favor, quitémoslos o borrémoslos, ¿sí? Eso obedece a una práctica de clean code o código limpio que lo que trata es, entre otras, no tener código repetido ni código basura dentro de nuestros desarrollos, ¿vale? Entonces, este index, pues para efectos prácticos, vamos a hacer una primera interacción entre un HTML y un JSP. Espérate, yo creo que tenemos esta vaina aquí para que no quede el sonidito. Listo.
Entonces, porfa, Jonier, pongamos el micrófono en silencio. Listo, gracias. Les decía que vamos a hacer una primera ejemplo o recorderis de cómo hacer una interacción entre una página HTML y un formulario JSP. ¿Listo? Entonces vamos a escribir un código aquí y ustedes lo van viendo y si hay alguna duda, pues me van preguntando. Recuerden todos que una de las primeras actividades que teníamos era recordar o investigar mejor las etiquetas HTML. Si nosotros tenemos un dominio ya de HTML, pues esto nos va a quedar mucho más fácil. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un formulario. Sí, recuerden que todos los elementos que estamos trabajando dentro de estas clases, todas las etiquetas HTML deben tener un name para poder yo interactuar después del código Java. Y entonces a este le va a colocar FRM. Va a ser el ejemplo de la suma de dos números. Y este señor va a tener una acción que habíamos dicho que la acción, ¿para qué era? ¿Quién me recuerda ahí rápidamente? Ahí donde se pone para, ejemplo, para que abran otra página. Es la acción que se va a ejecutar cuando se envía el formulario, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces aquí le voy a colocar que la acción me va a llevar a uno que se llama inicio.jsp. Sí, todavía no la hemos creado, pero ahorita la vamos a crear y le vamos a colocar ese nombre. ¿Qué le voy a colocar yo aquí? Le voy a colocar de una vez que me cierre el for para tener y cumplir con el estándar que por cada etiqueta que se abre debe tener una que cierra, ¿listo? ¿Qué más le vamos a colocar? Entonces vamos a colocar aquí una etiqueta que se llama label y dentro de esa etiqueta le vamos a colocar digite número, número. Colocarle el símbolo de numeral, 2 puntos, y voy a cerrar mi etiqueta de label. ¿Sí? Esa etiqueta label, ¿para qué es? Pues es para mostrar un texto allí en el navegador. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Luego, ¿qué le voy a colocar? Le voy a colocar mi etiqueta del input type. Si ustedes ven, miren que yo utilizo las ayudas para que escribamos bien las propiedades y no tengamos problemas de escritura. Entonces, la ayuda sale con control barra espaciadora. Este input type, este es de tipo text, ¿sí? Entonces, ahí utilizo la ayuda. Le voy a colocar la propiedad del name y esta propiedad de name le voy a colocar num a. ¿Listo? Ese es el nombre que ustedes quieran colocar en realidad, pero ese nombre es el que ustedes deben tener en cuenta para que más adelante, cuando lo estemos atrapando de código Java, debe estar exactamente escrito igual como lo hicieron aquí. Y aquí cierro mi input. Voy a crear un salto de línea, entonces hago un BR para volver a escribir el siguiente número. Este le voy a colocar número 1. Profe, qué pena, en name dice Numa. Sí, ese es el nombre que yo le puse, num A, número A. ¿Sí? Ese es cualquier nombre, no hay problema. Ustedes le pueden colocar otro diferente si quieren. Henry, por favor, silencia el micrófono. Por favor, ponemos en silencio el micrófono para que todos escuchemos pues, la explicación y las preguntas que tengan los compañeros, ¿vale? Entonces, aquí recuerden que este num A es el nombre que yo le quise dar. Si yo le puedo colocar ahí Pepito o otra cosa, pero es importante que tengan en cuenta que debe ser algo que represente lo que estamos haciendo. En este caso, yo necesito escribir aquí un número, primer número, y ahorita voy a escribir un segundo número en otra propiedad. Para efectos de agilizar el tiempo, entonces aquí le voy a dar control C y control B. Aquí ya no es digite número 1, sino digite número 2. Y le voy a decir que este es num B. ¿Sí? Y por último, tengo que hacer el botón de ejecutar la acción del formulario. Y ese botón tiene que tener la propiedad de que sea tipo submit. Entonces puedo colocar un input type
y este tiene que ser submit, ¿sí? Tiene un name también. Este le va a colocar btn sumar y tiene un value. El value es sumar. Y cierro acá. ¿Hasta allí alguna pregunta de esas etiquetas HTML? No, señor. Ok. La etiqueta clave, ¿qué es lo que significaba? ¿Qué es lo que hacía? Eso es para que muestre un texto allí en el navegador. Eso es para imprimir una etiqueta en el browser, en el navegador. Voy a ejecutarlo hasta allí para que vean entonces qué está haciendo y verificar que efectivamente mi entorno de desarrollo está bien configurado, ¿vale? Entonces, si ustedes cargan allí, él les debe aparecer en el navegador y vean, aparece digite número 1, digite número 2 y el botón sumar. Si yo le doy clic en el botón sumar, él me va a llevar ¿a dónde? Me va a llevar a inicio JSP. Y como inicio JSP no existe, pues ¿qué me está mostrando ver? El error 404. Dice, el error 404 es un error del protocolo HTTP que identifica que no existe la ruta o el documento que estamos tratando de acceder. ¿Y por qué no existe? Porque recuerden que nosotros dijimos, voy a colocarlo aquí, pero todavía no lo hemos creado. ¿Listo? Inicio JSP todavía no existe, ahorita lo creamos. ¿Qué otra cosa tenemos acá, muchachos? Como yo no quiero que ejecute mi aplicación en el navegador de Internet Explorer, sino en Google Chrome, pues entonces yo me voy aquí a este iconito que aparece el mundo, le doy en la flechita y selecciono acá el navegador Chrome que tengo instalado en mi máquina. Entonces ya con eso la siguiente ejecución pues ya va a aparecer en Google Chrome. Vamos a ver. Ahí está, ¿sí? Ya lo ejecutó en Google Chrome. Listo, entonces hasta ahí no hay ningún inconveniente. Vamos a avanzar. ¿Qué necesitamos crear? Un JSP. Por favor, muchachos, mucho cuidado con estas creaciones porque muchos estudiantes, por no decir de este semestre, sino de semestres anteriores también, crean los documentos en esta carpeta webinf. Si ustedes lo colocan aquí, van a tener problemas. La carpeta, el JSP, ¿dónde debe estar? Dentro de la carpeta webpage. Sí, entonces, por default, si usted se para acá en el proyecto, le da clic derecho, le dice New, aquí usted puede crear un JSP. Y este JSP dijimos que se llamaba inicio, ¿sí? Y le vamos a dar finalizar. Cuando usted crea inicio, sí ve que si lo creo acá estando parado en el proyecto, él me lo coloca una vez en la ruta que corresponde. ¿Y cómo se dan que está en la ruta? ¿Se dan cuenta que está en la ruta que corresponde? Miren la línea que está punteadita, debe estar al mismo nivel de webpage, debajo de webpage, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este señor inicio.jsp? Pues alguien puede decir, no, profe, lo que pasa es que ya estamos capturando los datos en el otro formulario HTML. Aquí lo único que tendríamos que hacer es atraparlos y hacer la operación de suma y posteriormente mostrar el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Recuerden que para escribir código Java utilizamos esta etiqueta, que es menor que porcentaje, y cerramos con mayor que porcentaje. ¿Cómo atrapamos los valores? Entonces hacemos un try, en este caso, y voy a colocarle una vez aquí el catch. Para que no me lo muestre en color rojito, ¿listo? Y ahorita le colocamos las instrucciones que necesitamos colocar allí. Dentro del try voy a colocar una variable de tipo entero que se va a llamar a y que lo voy a hacer igual a integer.parseInt ¿de quién? De request.getParameter. Abro paréntesis, comillas dobles, y aquí ¿qué va? Ahí debe ir el nombre de la caja de texto que yo quiero atrapar el valor. Entonces, para no irme a confundir, me voy a index, voy a atrapar primero esta cajita de texto que se llama num_a. Entonces, control C, me voy acá al otro lado donde está el getParameter y dentro de las comillas dobles, control B. ¿Sí? Y finalizo con .toString, punto y coma. ¿Hasta allí alguien tiene dudas?
No, señor. Bueno, entonces vamos aquí a crear rápidamente la siguiente variable. Y aquí en vez de num_a, ¿quién es? Es num_b. Profe, yo tengo una pregunta. Señor, Cuando, digamos, el dato es un string, ¿se omite qué pedazo si del omite código? esto que te estoy resaltando aquí en la pantalla, no va. ¿Sí? Y este último paréntesis de acá tampoco iría. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Bien. Listo, entonces aquí ya tenemos los valores atrapados. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Muéstrelos, out.prim. Y vamos a decirle muéstrelos en el navegador utilizando este método out.print y le voy a colocar acá un texto que dice la suma es, dos puntos, un espaciecito. Aquí le voy a concatenar y voy a abrir un paréntesis aquí y cierro. Ese paréntesis que va a tener A más B, ¿sí? Y punto y coma. Es que estoy diciendo, atrape los valores, súmelos y muéstrelos en el navegador. Entonces, ahí si yo ejecuto mi aplicación, vamos a ejecutarla nuevamente, run file. ¿Sí? Aquí yo tengo, para digitar un valor, voy a colocar el 4, acá el 7, y le digo sumar. Automáticamente me llevó a la página que se llama inicio.jsp, inicio.jsp, ¿sí lo ven? Como yo le dije que el método del formulario era un método get, entonces me está mostrando, vea, la caja de texto en una tenía el valor de 4 y la caja de texto que se llama num_b le ingresaron el valor de 7 y el botón que se llama btn sumar le ingresaron el valor de sumar, que ese fue el valor que yo le coloqué al código. Entonces él me dice 4 más 7, la suma es 11. Y ahí ya hicimos la primera suma. Este es el ejemplo entre dos formularios, un HTML y el que lo muestra en JSP. ¿Dudas hasta allí? No, ahí no. Señor, Ahí no, está bien. Listo, entonces ahorita vamos a avanzar. Señor. Sí, y cuéntame, ¿cuál es la duda? Bueno, avancemos entonces. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero en este caso lo vamos a trabajar con clases, que es lo que hemos visto nosotros, ¿no? Otra de las formas de hacerlo. Entonces, con clases, ¿cómo sería? Nos devolvemos acá a nuestro NetBeans y voy a crear una clase. ¿Cómo creo esa clase? Clic derecho sobre el proyecto, le damos New y voy a crear un Java Package. Ese Java Package le voy a colocar un nombre que se va a llamar Operaciones Aritméticas. ¿Sí? Y le voy a dar finalizar. Entonces miren que él automáticamente me crea aquí dentro de la estructura del proyecto, en el directorio source package que veíamos previamente, me adicionó un nuevo elemento que se llama operaciones aritméticas. Lo vemos en color grisecito porque todavía no tiene ningún elemento dentro de él, o sea, está vacío. Entonces yo quiero adicionarle ahí una clase, entonces clic derecho sobre ese señor, sobre ese paquete, new, y vamos a escoger el elemento de Java Class. Aquí yo le voy a decir suma. Y en este suma le vamos a dar finalizar. Esta suma que vamos a tener, pues vamos a hacer un código de suma muy sencillo. Entonces, que esto tenga entero X y Y. ¿Sí? Aquí voy a colocarle public suma entero X, entero Y. Bueno, aquí yo les quería mostrar, voy a borrar esto. Hay una forma de que nosotros le digamos al editor que cree el método constructor por nosotros, para que ustedes lo tengan allí de referencia. Se le dan clic derecho aquí en el espacio en blanco, por acá donde dice Insert Code, y ustedes le dicen constructor. Entonces le dice que el constructor va a ser para estas dos variables, entonces la seleccionamos y le damos clic en generar. Entonces automáticamente él me dice, vea, crea un constructor que reciba dos variables como parámetros y se las asigna a las variables propias de la clase. Recuerden que habíamos explicado que con la palabra this
estamos haciendo referencia a la X que está acá arriba, no la que está llegando aquí con el mismo nombre por parámetro. Sí, entonces las que tienen div son las que están creadas en el ámbito de la clase, variables propias de la clase. ¿Claro hasta ahí para todos? Sí, ahí sí, está claro. Listo, entonces ahorita que nos hace falta un método que retorne la suma, entonces voy a crear un método public que retorne un entero, público que retorne un entero, le voy a colocar retornar suma, ¿sí? Vamos a terminar este ejemplo y les envío otro enlace del Zoom para que no se nos corte el video, ¿vale? Nos quedan 10 minuticos de esta sesión, entonces, y les mando un nuevo link. Entonces, retornar suma, y aquí, en retornar suma, ¿qué debemos retornar? X más Y, ¿no? Ahí ya tenemos nuestra clase que suma dos numeritos enteros, que es lo mínimo que estamos recordando aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, dentro de la lógica de inicio, yo le digo, ya no, yo no necesito que este señor me haga esta lógica, aunque es una lógica sencilla, no debe quedar aquí escrita, sino que la debe hacer la clase suma. Entonces, ¿cómo activamos la clase suma? ¿Quién recuerda? ¿Quién me dice? El import. ¿Y cómo es el import? Una arroba, ¿no? Recuerden ahí para que lo tengamos presente que ese tema se llama una directiva de página, page directive. Y para hacer esa directiva de página, pues yo lo que hago es colocar el menor que, y si ustedes se van aquí automáticamente aparecen las ayudas, está el arroba page, ¿sí? Entonces, para que lo escribamos bien. Control barra espaciadora, yo le necesito import, entonces import. ¿Y a quién necesito importar? Al paquete que se llama operaciones aritméticas, punto. Y si ustedes ven cuando le puse el punto, automáticamente me aparece la única clase que tiene hasta el momento ese paquete que es suma. Entonces le damos en suma. Ahí ya importé la clase suma. Entonces, ¿qué hago yo acá? Sencillo. Le digo a suma s igual a new suma. Y este señor recibe quiénes como parámetros. A y B. ¿Por qué A y B? ¿Quién me dice? Son las variables que se declaran en la Porque clase. son los dos datos, ¿no? Que estamos utilizando. Esos son los datos que estamos atrapando aquí con el request.getParameter que me llegaron del formulario donde estamos digitando en las cajitas de texto, ¿sí? Entonces yo le mando esos valores a la clase para que él haga la suma. Pero hasta ahí solamente se lo estoy enviando, todavía no le he dicho haga la suma. ¿Dónde le digo haga la suma? Cuando le digo que ejecute el método retornar suma. Entonces, ¿cómo ejecuto ese método? Vía el objeto que se llama S. Recuerden que este nombre es el nombre del objeto, ¿sí? El objeto de la clase suma. Este nombre usted le pueden colocar cualquier cosa. Yo le puedo colocar aquí sumatoria, ¿sí? Cualquier cosa. Y lo que sí debemos tener en cuenta es que a través de ese objeto es que nosotros vamos a interactuar con todos los métodos que tengan. Entonces yo coloco el nombre del objeto, punto, control barra espaciadora, y dentro de todas las opciones que él nos da debe aparecer el método que nosotros creamos. Si lo ven aquí, dice retornar suma, está como en negrilla. ¿Sí? Este es el método de la clase. Los otros son métodos que están en el Development Kit de Java. Entonces yo digo a retornar suma. ¿Y retornar suma qué me hace? Entonces nos vamos a retornar suma. Retornar suma lo que hace es retornar X más Y. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo. Señor. Entonces, ahí ya que nos quedaría probarlo. Entonces, va a colocar aquí de todas maneras un mensaje. Entonces yo le voy a colocar cuando se vaya a conectar ao.print ln y le voy a decir aquí error, dos puntos, y le voy a colocar aquí w.getMesas. Sí, ese w es el objeto de la clase section que tenemos aquí en el CAS.
y el getMessage es para que muestre el mensaje de error que está sacando, ¿sí? Si se llega a presentar un error. Entonces vamos a ejecutarlo aquí, run, ejecutamos siempre, ahí vamos a tener un problema porque le dije que ejecutara el JSP, ¿sí? Y el JSP no es el que me está haciendo el from, ¿sí? Entonces nos devolvemos acá, vamos aquí donde está el index, que es el que vamos a arrancar, y le damos run file. Entonces, si ustedes ven aquí, ya coloca las dos cajitas de texto, entonces démosle otro valor, 90 y 57 por decir algo, y le damos sumar. Y automáticamente me aparece que la suma es 147. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos, inquietudes. Entonces ya recordamos cómo hacer interacción entre dos formularios, un HTML y un documento JSP. Y ya le incluimos también cómo interactuar con un paquete y una clase, ¿no? Hasta ahí ya esos son temas que hemos visto en las clases presenciales. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Entonces están claros, ¿cierto? A mí se me dificultó de pronto entender un poco, a mí se me dificultó un poco entender la parte después de que capturamos después del tree, que se captura el entero A y el entero B. Sí. Ahí donde dice suma, que podemos ponerle sumatoria, bueno, esa partecita ahí. Ese No es sé el, si no, de ese es el, pronto sí, dale. está Ese es claro. ese es el nombre de la variable. Si esto fuera un tipo de dato, este fuera el nombre de variable, ¿cierto? Sí, ven que el comportamiento es igual. Aquí dice entero y ustedes le colocan el nombre de la variable. Aquí no es una variable, sino que es una clase suma. Aquí ustedes le colocan el nombre del objeto de la clase que ustedes van a instanciar. Tiene la misma dinámica, ¿sí? Este es el nombre que ustedes quieran ponerle. Yo le puedo colocar cualquier nombre. Recuerden que siempre la recomendación es que sea algo que se asemeja a lo que estamos haciendo para que tengamos un tema de recordación y que sepamos cómo lo podamos hacer. Están rayando ahí el tablero. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el método constructor para instanciar ese objeto que llama sumatoria y le mandamos los dos valores que estamos atrapando, que son la variable A y la variable B. Y luego lo que hacemos es retornar ese resultado utilizando el método retornar suma para que lo imprima en el navegador. Por eso en el navegador aparece la suma es la sumatoria de esos dos valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor vamos a mostrar allí? Dependiendo de los que hayamos ingresado en la caja de texto. Listo, profe. Gracias. Listo. El constructor usted lo sacó fue en suma, ¿sí? Por favor, el que está rayando allí la presentación, lo borra, porfa. El constructor lo saqué claro, de la clase suma. Acuérdense que lo creamos acá en la clase suma, que es este que está aquí, public suma, que fue el que creamos y que les mostré cómo insertarlo automáticamente. ¿Listo? Bueno, entonces como la sesión ya está a 2 minutos de caducar, si no hay más preguntas, entonces ya les vuelvo a mandar el link para que veamos entonces la siguiente parte, que es el tema de los servlets, y vamos avanzando con los demás temas y si hay más inquietudes, ¿vale? Se los mando por el grupo de WhatsApp que crearon. Listo, profe, gracias.